seguimos con los webinars impartidos por el grupo de Ingeniería de Superficies, por nuestro grupo de investigación. Y el día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias Dante Ivo Flores Hernández, quien es representante técnico de ventas y especialista en aplicaciones de la empresa Anton Par, y nos expondrá el tema titulado Rasgado Instrumentado, Principio Operativo, Instrumentación y Aplicaciones. Te damos una cordial bienvenida, te agradecemos mucho por tu presencia, Dante, y el foro es todo tuyo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Me pueden escuchar todos bien? Excelente, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Amablemente Mauricio me presentó. Dante Flores, su servidor, y yo funjo como representante técnico de ventas y especialista de aplicaciones de Anton Par. Primero que nada quisiera agradecer al doctor Campos, a ICIME, por esta cordial invitación. Para mí siempre es un gusto compartir un poco del conocimiento adquirido con mi alma mater, ¿verdad? No hablo precisamente de ICIME, pero del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. A continuación, voy a comenzar a compartir la presentación, si me lo permiten. Perfecto. Muy bien, creo que ahí ya estamos viendo la presentación. Así es. Excelente, perfecto, muy bien. Pues ya les platiqué un poquito de mi puesto. Yo tengo a mi cargo dos líneas importantes que son caracterización mecánica superficial y microscopía de fuerza atómica, ¿verdad? El día de hoy, por supuesto, nos vamos a enfocar en la primera. Solamente a manera introductoria, ¿verdad? Anton Par es una compañía que se dedica a la venta de instrumentación analítica y equipos para caracterización a nivel de investigación. Actualmente contamos con más de 3.400 empleados a nivel mundial y la compañía como tal pertenece a la Fundación Sattner, ¿verdad? Contamos con 9 sitios de producción, es decir, 9 fábricas. Y justamente uno de esos sitios de producción es en donde podemos encontrar la línea de caracterización mecánica superficial que abarca todas esas tecnologías que podemos ver en la presentación. Tenemos la parte de indentación, tenemos la parte de rasgado instrumentado, los scratch testers, tenemos tribómetros y este pequeño equipo que se llama Calotest. Ese equipo es muy sencillo y nos sirve para determinar espesores en recubrimientos. Se los menciono ahorita porque más adelante en la presentación ya no lo vamos a abordar, ¿verdad? Es un equipo sencillo. Vamos a ver, si me lo permiten, un poquito de un panorama general de la línea. Posteriormente, por supuesto, nos vamos a enfocar en la parte del rasgado instrumentado, ¿verdad? ¿Por qué quisiera platicar de esta línea? Porque cada técnica, pues van encadenadas, ¿verdad? Una de la otra. Tenemos la parte de indentación. En la parte de indentación instrumentada, ¿verdad? Debería ser el término correcto. Nosotros tenemos nuestra muestra y tenemos un indentador que tiene una geometría conocida, ¿ok? Esa geometría es una punta piramidal de 3 caras, ¿verdad? Un indentador Berkovich, el cual prácticamente presionamos contra la superficie que queremos analizar y producto de esa interacción nosotros obtenemos esta curva de fuerza normal contra deformación, es decir, contra la penetración que tiene la punta de diamante contra con la muestra. Perdón, Dante, perdón que te interrumpa. Creo que no se está viendo tu presentación. Aún vemos la diapositiva de introducción de Anton Par. Sí, no te preocupes, no. Ah, ok, perfecto. Caray. Sí, ya está, ya. Ya la pueden ver, ¿verdad? Se sigue viendo la presentación de Anton Par, no el modo de presentación. Voy a compartir nuevamente, a ver. De acuerdo. Un minuto. ¿Qué tal aquí, Mauricio? Ya pueden ver, estoy en una diapositiva que inicia con Test Methods. Sí. Sí, estamos viendo esa diapositiva. Perfecto, muy bien. Pues les comentaba entonces la parte de indentación con la curva de esfuerzo contra deformación, perdónenme, de fuerza normal contra deformación. Nosotros extraemos, ¿verdad? El módulo elástico y la dureza que tenga el material que estemos analizando en términos generales.
Otros resultados adicionales pueden incluir, por ejemplo, la fluencia en la parte de polímeros o el gradiente de propiedades desde la superficie hacia la profundidad, ¿verdad?, de la muestra. La parte de scratch o rasgado instrumentado es la parte que nos concierne en este seminario. Igual, volvemos a tener un indentador con una geometría conocida. En este caso es una geometría esferocónica, es decir, un Rockwell. Y igual, vamos a aplicar una fuerza. Sin embargo, aquí tanto la muestra no va a estar fija. Mientras nosotros aplicamos esta fuerza, la muestra se va a deslizar en el sentido X. Dependiendo de cómo nosotros apliquemos esta fuerza, es el tipo de prueba que vamos a poder llevar a cabo. Eso lo voy a abordar un poco más adelante. Finalmente, también tenemos la parte de tribología. En tribología nosotros tenemos un patrón estático, que comúnmente es una esfera o un pin, y nuestra muestra se va a encontrar en movimiento, como lo podemos ver aquí en esta animación. Producto de esta interacción, nosotros podemos recolectar cuál es la fuerza tangencial, la reflexión que se está experimentando producto de este contacto, y con la ley de Amonton, transformarlo después en coeficiente de fricción. Después de ciertas revoluciones, después de cierta distancia, después de cierto tiempo, podemos calcular la tasa de desgaste que está teniendo el material. ¿Qué obtenemos con tribología? Prácticamente la resistencia justamente al desgaste que tienen los materiales. Bueno, pues como les comentaba al inicio, lo que nos concierne en este seminario es la parte del rasgado instrumentado. Vamos a tratar de abordar la parte nano, micro y macro, ¿verdad?, de esta prueba. ¿Para qué nos sirven los equipos de rasgado instrumentado? Pues nos sirven para medir características como la adhesión que tenga un recubrimiento sobre su sustrato. Nos permite también llevar a cabo un seguimiento muy detallado de los efectos de delaminación o de las fracturas. Esto con el objetivo de optimizar las técnicas justamente ya sea de deposición o de recubrimiento para que sean más resistentes, ¿verdad? Las primeras publicaciones de esta técnica se remontan por ahí del año de 1987, en donde en conjunto Anton Paar participó, ¿verdad?, con estas primeras publicaciones. No éramos Anton Paar como tal, por lo menos no esta línea de producto. Antes esta línea se llamaba CSM. Entonces, si en algún momento llegan a ver algún equipo pequeño o un Scratch que tenga CSM, pues bueno, actualmente ya somos Anton Paar. Perdón, Dante. Nuevamente estamos viendo la diapositiva de Sí, Test Methods. sí. No se está viendo el modo presentación. Test Methods. Intenta compartir caray, nuevamente estará y fallando. selecciona Screen Number 1. ¿Allí ya se está viendo este mapa? Ahí vemos las diapositivas. Ahí ya está en modo presentación. Muchísimas gracias, Dante. Ok, historia, perfecto. Ahí debería estar en objetivo, ¿ok? Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta técnica de rasgado instrumentado? Ok, pues es generar justamente un rasgado sobre una superficie, pero no debe de ser un rasgado trivial. Debe de ser un rasgado controlado. Mientras nosotros llevamos a cabo este rasgado, cuantificamos cuál es la resistencia al rasgado, cuáles son las propiedades adhesivas del recubrimiento sobre su sustrato en caso de que exista tal sistema. En caso de que no, pues se puede analizar también cualquier material que no esté recubierto, ¿verdad? También podemos cuantificar cuál es el coeficiente de fricción experimentado entre la punta de diamante y la superficie mientras se desliza, ¿verdad?, debajo de la punta de diamante. Los equipos de rasgado son una herramienta básica para la parte de investigación y desarrollo y puede ser también utilizado con fines de control de calidad en algunas industrias, principalmente de recubrimientos duros. Ahorita les voy a explicar por qué. Perfecto, muy bien. Aquí en esta diapositiva de los parámetros que nosotros podemos controlar en la técnica de rasgado instrumentado, aquí podemos ver este esquema. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el indentador
Y si ustedes se fijan en la parte de arriba, nos está indicando que es una carga aplicada. Aquí quisiera entrar ya un poquito más de profundidad en la jerga, ¿verdad? Oficial que debemos de utilizar. Casi siempre en esta técnica ustedes van a escuchar mucho el término cargas críticas. Las cargas críticas son fuerzas asociadas a eventos durante el proceso de rasgado, por supuesto. A pesar de que, digamos, carga crítica por facilidad, ¿verdad? La norma que regula esta técnica, que es la norma ISO 20502, maneja que no debemos de decir cargas críticas, porque no es una carga propiamente lo que está generando la falla en nuestro material, sino una fuerza normal. Entonces, fuerza normal, ¿verdad? Aquí debería de ser fuerza normal. Ahora bien, esa fuerza puede ser constante a través de todo el canal de rasgado, ¿verdad? El canal es prácticamente la longitud que vamos a rasgar. Puede ser constante, puede ser progresiva o puede ser incremental, es decir, como escalonada, ¿verdad? X fuerza, otra distancia con X más N fuerza y así nos vamos sucesivamente, ¿ok? Aquí el diamante, como les comento, debe de ser un Rockwell esférico. Aquí me surge una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué un indentador Rockwell? ¿Por qué no, por ejemplo, un Vickers? ¿Por qué no un Berkovich? ¿Por qué no una punta que sea más afilada? Que si nosotros utilizamos un Berkovich, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Disculpe. Te perdimos un poquito, Dante. Ok. ¿Hasta dónde nos quedamos? Discúlpenme. El indentador que decías que era Rockwell C, que se ocupaba, ¿y por qué no otros? Perfecto, muy bien. Voy a regresar aquí. El indentador, justamente les comentaba que debe ser un Rockwell porque tiene un mayor diámetro que si utilizáramos un Vickers o un Berkovich, lo cual nos permite que la presión sea menor y, por supuesto, durante todo el canal de rasgado nos permita observar con mucho detalle cuáles son las fallas que se están presentando, ¿ok? Y pues bueno, finalmente la muestra, ¿verdad? Está soportada sobre una mesa que está motorizada, por supuesto, y se va a deslizar la longitud que nosotros le indiquemos al equipo. Aquí también ya para empezar a aterrizar un poquito más de parámetros, generalmente las pruebas milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros o 7 milímetros por lo mucho, ¿ok? Esa distancia comúnmente es suficiente para alcanzar a resolver todos los detalles que nosotros queramos en nuestros materiales. ¿Cómo opera este equipo? La punta de diamante dice, se dibuja a través de la superficie recubierta o no recubierta, recuerden aquí el paréntesis, bajo una carga o bajo una fuerza normal progresiva, es decir, que va en aumento. Nosotros comenzamos a hacer la prueba, vamos a suponer con 1 newton, y conforme el intentador avanza sobre el canal de rasgado, debería de ir aumentando esta fuerza, ¿ok? Mientras sucede el proceso de rasgado, nosotros tenemos sensores en el equipo que nos van a ir midiendo la emisión acústica, cuál es la penetración y cuál es la fuerza tangencial que experimenta, en este caso, la punta de diamante, ¿verdad? Y aquí abajito, ya la diapositiva nos comienza a hablar justamente de cargas críticas o fuerzas normales críticas. ¿Cómo detectamos estas fuerzas normales críticas? Ok. La norma nos dice, la mejor manera para detectar las fuerzas normales críticas es mediante una imagen microscópica, es decir, tomar con un microscopio óptico, ¿verdad? Los detalles de todo el canal de rasgado para comenzar a asociar ciertas fallas con fuerzas específicas. También en algunas otras muestras podemos datos de emisión acústica o de penetración o bien de fuerza tangencial, ¿verdad? Voy a enseñar ejemplos, cada uno de ellos en donde ocupamos estos diferentes sensores. Esta diapositiva que ven ustedes aquí
nos muestran los resultados típicos de una prueba de Scratch. Es decir, aquí en la parte superior tenemos cuál es la micrografía, la fotografía obtenida, ¿verdad? Con el microscopio óptico integrado que tiene el equipo. Y podemos ver, por ejemplo, aquí la primer falla en el recubrimiento, en el material que estemos analizando. Después de la primer falla, puede venir por lo general la primer delaminación. Esta es la carga crítica número 2, ¿verdad? La primer falla, obviamente, es la carga crítica número 1 y la delaminación total, en este caso, es la carga crítica número 3. En este material, en este ejemplo en cuestión, se requieren 22.7 newtons para delaminar por completo el recubrimiento y se requieren 9.1 newtons para comenzar a generar daños en nuestro recubrimiento. Estos datos son bien importantes, especialmente el número de las cargas, porque más adelante lo voy a retomar. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, todas las distintas señales que se obtienen en el equipo de rasgado. Es decir, esta fotografía panorámica, la vamos a ver más adelante en el software, la fotografía panorámica se sincroniza con todos los sensores que tiene el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si me llama la atención básicamente cualquier punto de la micrografía, yo puedo saber con mucha exactitud cuál es la fuerza normal que se está aplicando en ese punto, cuál es la penetración de la punta de diamante que se está llevando a cabo, cuál es la fuerza tangencial, ¿verdad? O el coeficiente de fricción que está experimentando el indentador. ¿Por qué no abordé la parte de residual depth? Porque lo voy a explicar más adelante. Aquí tenemos los modos en los cuales podemos aplicar la fuerza. La fuerza aplicada puede ser constante, en donde prácticamente durante todo el canal de rasgado vamos a mantener la misma fuerza, no va a variar. Las cargas progresivas, ¿verdad? Este es el tipo de ensayo más común en esta técnica de rasgado instrumentado. ¿Por qué? Porque son aquellas que, de acuerdo a la diapositiva anterior, nos permiten obtener este tipo de resultados, ¿verdad? Aquí está la O puede ser con cargas incrementales, que es lo que les comentaba. Definimos cierta distancia del canal con una fuerza, posteriormente otra distancia con otra fuerza. Y así, con fines estadísticos, nosotros debemos llevar a cabo, por supuesto, repeticiones en la técnica, ¿verdad? La norma internacional, es decir, la ISO, nos recomienda que para por lo menos 5 repeticiones. La norma mexicana es un poquito más accesible con eso y nos dice, solamente 3 son suficientes. En la experiencia yo les puedo decir que si nuestra muestra vamos a decirlo así, en términos generales, homogénea, no solamente con el recubrimiento, sino también con el sustrato, podemos utilizar 3, con 3 es suficiente, pero en la realidad no sucede esto. Sí, por lo menos tenemos que... y bien, esta parte es interesante. Podemos hacer indentaciones convencionales. ¿Qué nos permiten las indentaciones convencionales? Pues hacer ensayos o análisis de dureza convencional, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es sacar ese diamante Rockwell, ese indentador Rockwell, colocarle un Vickers, en caso, por supuesto, que me interese dureza Vickers, y aplicar la carga, medir la huella residual que deja el equipo y que deja esa penetración, discúlpenme, y pues ya, tenemos esta otra prueba que está acá abajo, es lo que se le conoce como prueba Mercedes. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos en esta diapositiva 3 distintas imágenes panorámicas. A esto me refiero justamente con imágenes panorámicas. Es decir, tomamos una fotografía de todo el canal de rasgado para comenzar justamente a definir las fuerzas normales críticas. Por ejemplo, esta primera imagen corresponde a un recubrimiento duro de nitro de titanio, aproximadamente 3 micrómetros, para aplicaciones decorativas. Este otro ejemplo, lo mismo, es nitro de titanio de aproximadamente 4 micrómetros con aplicaciones de herramientas de corte. Dante, ¿a qué te refieres con aplicaciones? Nos referimos a cuál va a ser el destino final de nuestra muestra. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando bordurados,
pues tenemos que tener en mente, ¿verdad? Una aplicación, es decir, ¿para qué se va a utilizar ese material que estamos estudiando? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta cuestión decorativa probablemente tenga un sustrato completamente distinto a la aplicación de herramientas de corte. Por supuesto, estamos hablando de un acero herramental, ¿verdad? Y bueno, el tercer ejemplo es uno de mis ejemplos favoritos y de hecho es un ejemplo con el cual vamos a trabajar más adelante en el software. Es una muestra de carbono diamante o Diamond Like Carbon, por sus siglas en inglés. El Diamond Like Carbon, el carbono diamante, ¿verdad? Es una película depositada mediante un proceso híbrido. Es un CVD y después es un PVD, lo cual le otorga propiedades se considera un lubricante sólido. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, el coeficiente de fricción disminuye, ¿verdad? En comparación con aquello que está recubriendo. Y también le otorga una dureza, pero muy, muy pronunciada, de aproximadamente, dependiendo del proceso, puede llegar hasta 2500 Vickers o más. Si tienen alguna duda, por favor, con toda confianza, pueden interrumpirme en el momento que quieran, ¿verdad? Nada más quisiera hacer una pequeña pausa para preguntarles si me van siguiendo con la presentación y también si no se ha interrumpido la... Está muy bien, Dante. Excelente, muchas gracias. Ahora bien, ya vamos a empezar a hablar específicamente de qué la muestra ideal, no les voy a mentir, en esta técnica es plana. Es plana, no es tan rugosa y existe un contraste entre el recubrimiento y el sustrato. Si tenemos esas características, no vamos a tener ningún inconveniente con esta técnica. O sea, van a ser probablemente resultados no vamos a tener que pensar un poco, ir más allá, ¿verdad? En batallar con la colocación de la muestra, etc. Pero, ¿qué pasa con aquellas muestras que son curvas? Ahí hay que pensarle un poco más. Pero, hablando un poquito de instrumentación, ¿verdad? Podemos analizar los Scratch de nuestra tecnología permiten analizar este tipo de muestras. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, esta señal roja en ambas imágenes, la señal roja que ven aquí, corresponde a la fuerza normal que estamos aplicando. Y por aquí, la línea verde es justamente la geometría, ¿verdad? El escaneo que hace el equipo y es prácticamente la geometría que tiene. Podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Fuerza por retroalimentación. Imaginen que nosotros vamos en nuestro automóvil y de pronto tenemos que subir un valle, perdónenme, una cresta. Entonces nosotros, cuando vamos en nuestro auto, vamos a suponer que es un auto estándar, debemos de retroalimentar, ¿verdad? Tanto a la caja de velocidades como al pedal de aceleración para mantener la misma fuerza a pesar de que estemos subiendo, ¿verdad? Lo mismo, exactamente lo mismo sucede con los equipos de rasgado instrumentado. Deben de tener un control por retroalimentación que los sensores permitan al equipo saber que se está enfrentando a una curvatura y que debe de controlar la fuerza por retroalimentación, ¿ok? Este esquema que vemos en esta diapositiva es muy interesante desde mi punto de vista. Vamos a suponer, ya tenemos nuestro material, ya lo colocamos ahí debajo del Scratch, ya enfocamos cuál es la zona que queremos analizar y posteriormente pues ya vamos a hacer el rasgado como tal. Existen dos características que puede permitir este equipo, que es preescaneo y el postescaneo. ¿Cómo lo podemos ver con el preescaneo, verdad? Está ejemplificado con esta línea verde. El preescaneo le sirve al equipo prácticamente para reconocer cuál es la variación en crestas y valles que se va a enfrentar en el canal que nosotros elegimos. Es decir, es prácticamente una perfilometría muy sencilla que se hace antes de iniciar la prueba. ¿Por qué es importante hacer el preescaneo? Es importante hacerlo porque nosotros necesitamos un punto de partida, es decir, si yo les estoy diciendo, podemos cuantificar cuál es la penetración de la punta de diamante, pues necesitamos un origen forzosamente, ¿ok?
Después de que nosotros hacemos el preescaneo, pues entonces sigue ya como tal el rasgado con la fuerza y los parámetros que nosotros estemos eligiendo, ¿ok? Durante el proceso de rasgado, lo podemos ver ejemplificado con esta línea punteada roja. Es decir, esto se refiere a cuál es la penetración de la punta de diamante durante el proceso de rasgado, ¿ok? Cuando termina el proceso de rasgado, nosotros podemos hacer otra perfilometría, que es, denominamos lo que es el post-scan, y el post-scan está encaminado justamente a ver cuál de esa penetración, cuánta de esa penetración que se tuvo durante la prueba se recuperó de manera automática, vamos a decirlo así. Es decir, nos está hablando de cuál es la recuperación elástica que tienen los materiales. Insisto, aquí podemos ver un setup de recubrimiento y de sustrato. No necesariamente debe de ser así. Podemos tener solamente la parte del sustrato sin ningún recubrimiento, en caso de que no nos interese analizar propiedades adhesivas, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta que ustedes me pueden hacer en este punto es, oye Dante, si yo tengo un equipo Scratch, ¿eso quiere decir que ya puedo olvidarme de un perfilómetro dedicado? La respuesta sería no, 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 no. Solamente es una especie de perfilometría, pero muy sencilla. La estamos haciendo con una punta de diamante que tiene un diámetro conocido y fijo. Si de pronto nosotros tenemos algún valle que sea más pequeño que el tamaño del diámetro de nuestra punta, pues entonces ese valle nosotros no lo vamos a poder ver, ¿correcto? Simplemente por cuestiones de física y de dimensionamiento, de manera que no. Es mejor tener un perfilómetro dedicado si lo que nos interesa es llevar a cabo la perfilometría. Aquí quise colocar esta diapositiva. No estamos hablando de nanoindentación, sin embargo, hay un cabezal que combina como ambas tecnologías, es decir, la parte de indentación instrumentada y también la parte de Scratch. Ambos tienen exactamente esta misma instrumentación. ¿Qué tienen por dentro? Tiene, pues por supuesto, el actuador, es decir, el elemento que nos va a originar, ¿verdad? Esa fuerza que estamos aplicando sobre nuestro material. Prácticamente, pues es un solenoide que convierte la fuerza electromotriz en fuerza normal, ¿verdad? Tenemos también el sensor capacitivo. ¿Para qué nos sirve el sensor capacitivo? Ah, bueno, pues son dos plaquitas que cuando el indentador se mueve, que está aquí en la parte de abajo, cuando el indentador va penetrando, pues los capacitores se van separando. La diferencia de cargas, ¿verdad? Es lo que se traduce en penetración como tal, en micrómetros, ¿ok? Tenemos, por supuesto, el diamante, el indentador de diamante, y es prácticamente el setup que tiene un equipo de Scratch. Y también de nanoindentación, ¿ok? Vamos a ver un poquito más de cuestiones profundas, ¿verdad? De la técnica de rasgado instrumentado. Aquí les coloco dos diferentes ejemplos de microscratch, ¿verdad? Para las pruebas de microscratch, comúnmente utilizamos una punta de diamante Rockwell de 100 micrómetros. ¿Qué nos dice la norma en este sentido? La norma nos dice que utilicemos un indentador de 200 micrómetros, ¿ok? Para análisis de recubrimientos cerámicos. Eso es importante mencionarlo. Y para la parte, por ejemplo, del nanoscratch, tenemos un indentador con una punta de 2 micrómetros. Aquí va la primera pregunta para ustedes. De acuerdo a esta diapositiva y con lo que podemos ver, además del diámetro del indentador, ¿qué otra diferencia podríamos encontrar entre la técnica de micro rasgado y la de nano rasgado? ¿Alguno tiene alguna idea? Buenas tardes. Yo pienso que tal vez el desplazamiento del indentador también puede ser un factor. Posiblemente. Correcto. Exactamente, sí, eso es correcto. Para la parte de el microscratch, vamos a decirlo así de manera directa, la separación máxima que pueden experimentar los capacitores que les enseñé en las diapositivas anteriores es de 1 milímetro. Mientras que aquí en la parte del nano, no es de 1 milímetro, es de 600 micrómetros. Ahora, vamos a hablar también de fuerzas.
La fuerza máxima que podemos aplicar en las pruebas de micro y macro rasgado es hasta de 200 newtons, mientras que en la versión newton, la fuerza máxima que podemos aplicar. Y aquí nos puede surgir una duda. Si nosotros hiciéramos una regla de 3, coloquial, en donde comparamos la fuerza normal aplicada y el desplazamiento máximo del capacitor, podríamos encontrar que la versión nano, pues, tiene desplazamientos bastante elevados, ¿no? O sea, si seguimos esa misma relación. ¿Aquí por qué? Pues porque la versión nano es muy utilizada para análisis de polímeros, por ejemplo, muestras poliméricas, en donde con pequeñas fuerzas podemos encontrar o esperar, mejor dicho, desplazamientos bastante grandes. ¿Por qué? Pues porque no es una muestra muy rígida, es una muestra suave, ¿verdad? Por ahí, después de que, vamos, en esta norma, que es la que les vengo mencionando, la norma ISO 20502, podemos ver que los cerámicos contiene esta norma algo que denominan como el atlas de los modos de falla más comunes. Vamos, prácticamente el material que estemos analizando, dependiendo de cuáles sean las propiedades mecánicas del recubrimiento, cuáles sean las propiedades mecánicas del sustrato, etcétera, principalmente, podemos encontrar diferentes fallas. Están las fallas Chevron, por ejemplo, las fallas hertzianas. Vamos a verlos un poquito más adelante. Nada más, aquí esta diapositiva quisiera dejarlo para la posteridad. Existe un atlas, es decir, si en algún momento ustedes llevan a cabo una prueba de este estilo y quieren tener una guía, no están seguros, por ejemplo, si es una falla hertziana o si es una Chevron, no creo que eso suceda porque son muy diferentes las dos, pero bueno, podemos consultar este atlas, ¿ok? Está disponible ahí en la norma. Y hablando, ¿verdad? Ya específicamente de los tipos de falla, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta es la morfología que nos otorgan las fallas hertzianas. Aquí, por ejemplo, están las fallas Chevron y las fallas hertzianas. Es una mezcla, básicamente las fallas Chevron son prácticamente como las hertzianas son más bien circulares, ¿verdad? Este tipo de fallas se producen comúnmente cuando nuestro material experimenta fenómenos de tensión en la parte trasera del canal o del indentador y también fenómenos de compresión en la parte delantera, es decir, conforme va avanzando la punta de diamante, por la parte de atrás, la parte que ya rayó, experimenta una tensión, mientras que la parte de enfrente experimenta un fenómeno de compresión propio de la fuerza en aumento, ¿ok? Por ejemplo, en aquellos casos en los cuales nuestro sustrato sea suave, sea más suave que el recubrimiento, este tipo de fallas son muy comunes, ¿verdad? Un despostillamiento que sale del canal de rasgado. Este tipo de fallas son, sinceramente, las que menos me gustan por los siguientes, prácticamente una deformación dúctil continua a lo largo de todo el recubrimiento. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí, en este tipo, por ejemplo, de materiales, puede ser que el emisor acústico no nos funcione de manera adecuada. En teoría, ¿verdad? Dependiendo del tipo de falla que nosotros tengamos en nuestro recubrimiento, pues nos puede dar un indicativo, por lo menos cualitativo, de cómo está la adhesión. Para aquellas fallas adhesivas, ¿verdad? Pues se tiene en términos generales una mala adhesión, mientras que para las hertzianas circulares, ¿verdad? Son una buena adhesión, se supone. Pero bueno, sinceramente, esto no tiene mucho sentido porque cuando nosotros hacemos el rasgado, vamos a cuantificar como tal esta adhesión, ¿verdad? Pero bueno, en términos generales, esto nos puede servir para, por ejemplo, para retroalimentación entre colegas del mismo laboratorio. Podemos analizar las fotografías y de acuerdo a más o menos cuál es la falla que tengan, ir deduciendo cómo está nuestra adhesión sin necesidad, por supuesto, de entrar al software y determinar las fuerzas normales críticas y todo el proceso subsecuente. ¿Ok?
Ahora bien, tenemos que darle una revisión de cuáles son los métodos que existían para determinar ya sea propiedades adhesivas o resistencia al rasgado. Tenemos, por ejemplo, la prueba de lápiz. Esta prueba de lápiz, bebe el lápiz ahí, se coloca nuestra muestra en la va sucediendo el rasgado. Tenemos esta que es un poco más sofisticada, la prueba de la fibra de alambre. Prácticamente tenemos nuestra muestra, colocamos arriba una fibra de alambre. Yo me supongo o quiero pensar que esta fibra de alambre debe ser con un proveedor específico o por lo menos mantener el proveedor constante a lo largo de todas nuestras pruebas, ¿verdad? En la parte de arriba va a haber una fuerza que se va a empezar a mover y producto de esta interacción, pues nuestra muestra se va a rasgar. Claro que aquí no podemos cuantificar nada. O sea, no, tenemos por supuesto una guía que nos indica si nuestro material, de acuerdo a lo que estamos viendo, de cómo se produce el rasgado, de cuánta delaminación existe, es si pasa o no la prueba. Pero hasta ahí. Tenemos, por ejemplo, esta, que es una de mis favoritas, la prueba de la cinta adhesiva. La prueba de la cinta adhesiva, realmente, producto de un poquito de mi experiencia, es de verdad una pesadilla para algunos laboratoristas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si su intención es certificarse ante un organismo como la EMA, por supuesto que la EMA les va a pedir repetitividad, ¿verdad? En las pruebas. Y pues la prueba de la cinta adhesiva se afecta por cuáles son las condiciones que tenga las navajas, estas navajas que están aquí. Tenemos que dibujar una cuadrícula, colocar la cinta adhesiva, despegarla y con base a el número de recuadros que se queden en nuestra cinta adhesiva es si pasa o no la prueba. Pero, pues insisto, se afecta con todo esto el ángulo de corte, el filo que tengan las navajas. Aquí nos dice, ¿verdad? La habilidad que tenga el operador, inclusive también el estado de ánimo, por supuesto. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, prácticamente esto es bien difícil de lograr repetitividad, aun cuando el usuario que hace la prueba tiene experiencia ya en este tipo de determinaciones. Oye, Dante, ¿qué se hace? Algo que no les mencioné y que es muy importante, la prueba de la cinta adhesiva se hace comúnmente en pinturas, en galvanizados, en electrodeposiciones. Si nosotros hacemos, ¿ustedes qué creen que pase? Por ejemplo, si yo tengo una probeta de nitro de titanio o de carbono diamante e intento hacer esta prueba, ¿ustedes creen que lo lograría? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece? No, no, no. No, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero no se puede. O sea, vamos, si nosotros llegamos y rasgamos, en términos generales no se puede. O sea, tendría yo que aplicar una fuerza increíblemente grande y posiblemente las navajas solo las podría utilizar una vez, de tan duro y rígido que es los materiales, los recubrimientos duros principalmente. Sin embargo, para los recubrimientos duros, para determinar la adhesión, que se conoce como la prueba Mercedes, ¿verdad? ¿Por qué la prueba Mercedes? Porque en efecto, el productor de, bueno, esta marca fue justamente los primeros que reportaron este tipo de prueba. Y es muy sencilla realmente. Tomamos un indentador Rockwell con estas características, 200 micrómetros, etcétera, y le vamos a aplicar 1500 newtons de fuerza normal. Carga, descarga y después nos vamos a la norma que rige esta determinación, ¿verdad? Y hay diferentes escalas que van de la HF1 hasta la HF6. Prácticamente lo que tenemos que analizar después de llevar a cabo esta indentación con esta fuerza tremenda es los bordes que tenga la indentación, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestro material se encuentra en HF1, 2 o 3, pasa la prueba. Si se encuentra en 4, aquí ya vemos un poquito de despostillamiento, aquí también 4, 5 y 6, definitivamente hay problemas con la adhesión. Sin embargo, las limitaciones con esta técnica es que solamente es una técnica cualitativa, ¿verdad? Podemos comparar simplemente con la referencia que tenemos y
Pues por supuesto, no se puede hacer sobre cualquier material, es decir, el recubrimiento máximo, según los indicativos que nos da la prueba, no debe de exceder 5 micrómetros, ¿ok? Y también el sustrato, la dureza del sustrato mínima que debe de tener es de 54 Rockwell. Ahora bien, se puede, específicamente ya hablando un poquito, la versión macro de rasgado que tenemos es este modelo y puede aplicar hasta 200 newtons. ¿Sería posible llevar a cabo una prueba Mercedes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si bien les dije anteriormente que nosotros tenemos una punta Rockwell de 200 micrómetros, pues podemos simplemente disminuir, ¿verdad?, el diámetro de esta prueba, de este indentador, discúlpenme, llámese a 50 micrómetros y aplicar 150 newtons, que en términos de presión de Hertz es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos análisis. Aquí tenemos ejemplos de HF1, HF2A3. Podemos ver si en efecto un poquito de fallas en los bordes que tenga nuestro recubrimiento. Sin embargo, no están como aquí, como en este ejemplo, ¿verdad? HF3, que ya hay un despostillamiento. Recientemente visitaba justamente un cliente que se dedica a recubrimientos duros y llevan a cabo la prueba Mercedes. Entonces me preguntaban, oye Dante, es que, o sea, pues está muy bien tu equipo, pero ¿qué resultados adicionales me puede otorgar el Scratch en comparación con la prueba Mercedes? Y es como tal, ¿verdad?, valores cuantitativos que podamos incluir en un análisis estadístico. Es decir, podemos asociar fuerzas a eventos. El inicio de los años, la evolución de los años o la delaminación total. Y es, por supuesto, algo que una prueba de Mercedes no nos da. Perfecto, muy bien. Pues aquí están justamente los 3 distintos modelos que manejamos. Quisiera hacer también un paréntesis aquí en esa parte. Este equipo yo le digo macro rasgado. Como tal no es macro rasgado, es micro rasgado, igual que este, Micro Scratch Tester, este es Revitest Scratch Tester. Y nótese algo bien curioso. La separación máxima que podemos esperar de los capacitores, tanto en la parte micro como macro, acuérdense, no es macro, es de 1 milímetro. Y vean aquí las fuerzas. En cambio, en el Nano Scratch Tester, podemos aplicar 1 newton como fuerza máxima y esperar desplazamientos de 600 micrómetros. ¿Por qué desplazamientos tan grandes para una fuerza tan pequeña? Por la parte polimérica que les comentaba. Ahora bien, también, una diferencia básica entre estos 2 modelos que son micro es el actuador. Y es algo que ya también venía platicándoles. En el caso específico de estos 2, pues ya lo vimos, ¿verdad? Es la imagen, el corte transversal que les enseñé del cabezal. Contiene un solenoide, prácticamente es un solenoide que transforma la diferencia de potencial en fuerza normal. Sin embargo, aquí en la parte del Nano Scratch, no es un solenoide, sino es un piezoeléctrico. ¿Por qué queremos un piezoeléctrico? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un polímero que sea suave, todos estos equipos, independientemente también de cuál tecnología estemos hablando, si es Anton Par, si es una marca alemana, si es una marca estadounidense, etcétera, todos estos equipos operan con algo que se conoce como umbral de rigidez. ¿A qué se refiere el umbral de rigidez? Bueno, pues una vez que nosotros ya localizamos cuál es la zona que queremos analizar y ya posicionamos el indentador arriba de la muestra, el siguiente paso, por supuesto, es que este indentador se acerque, ¿verdad? Se acerque a la superficie y la toque. Ahora, ¿cómo va a saber el equipo que ya tocó la muestra justamente con el umbral de rigidez? Es decir, por ejemplo, en estos 2 casos, el umbral de rigidez que manejan es alto. ¿Por qué? Porque las muestras que podemos manejar en estas tecnologías comúnmente son rígidos, son materiales rígidos, son materiales duros. Entonces, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Baja la punta poquito a poco y cuando toca la superficie, con el equipo o la punta detecta ese umbral de rigidez para el cual fue construido y entonces ahí se detiene. Ya no sigue avanzando más, ¿ok? En cambio, ¿qué pasa con la versión nano? Es diferente, porque si nosotros colocamos un polímero, por ejemplo, vamos a imaginarnos un hidrogel.
baja la punta, y si el nanoscratch manejara los mismos valores de umbral de rigidez que las versiones micro, entonces pasaría lo siguiente, o sea, iría bajando, 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 toca el hidrogel, y pues el equipo lo que va a decir es no, o sea, sí ya estoy tocando una superficie, pero no es lo suficientemente rígida como para que yo diga que ya fue suficiente. Entonces, penetrando, penetrando, ¿verdad? No queremos eso. Queremos disminuir el umbral de rigidez para que el equipo detecte que estoy tocando una superficie suave. Entonces, llega la punta de diamante, la toca, pero ese umbral de rigidez se logra reducir justamente con el piezoeléctrico, porque en el momento en el que toca, ¡pum!, automáticamente el equipo le manda la señal al actuador de que ya está percibiendo. Ok, eso es importante mencionar. Muy bien. ¿Qué podemos hacer además con un Scratch Tester? Pero antes de entrar en esta parte, me gustaría, si me lo permiten, ir directamente a la parte del software. Perfecto, muy bien. Aquí ustedes me van a ir ayudando. Tenemos una muestra curva. Tenemos una muestra, aquí llevé a cabo el análisis de una muestra curva. Nada más una pregunta. ¿Ya están conmigo vamos, ya pueden visualizar en sus computadoras los gráficos que están aquí y la fotografía panorámica en el software? Así es, Dante. Excelente, muy bien, gracias. Perfecto, muy bien, pues esta muestra fue una muestra cilíndrica. O sea, imaginemos un cilindro, básicamente, porque eso fue un cilindro, y ese cilindro estaba recubierto justamente con carbono diamante, y el sustrato en este caso era acero herramental. Llevé a cabo 4 distintas repeticiones, como lo podemos ver aquí en la parte inferior. Vamos a ver qué sucedió en cada una de ellas. Voy a quitar todas las señales para que no nos confundamos. Y, por supuesto, de entrada tengo la fotografía panorámica, ¿verdad? Tengo la fotografía panorámica que nos indica cuál va siendo justamente la evolución de los daños en nuestro coating. Vamos a verla desde un inicio. Aquí iniciamos con una fuerza de 1 newton y finalizamos con una fuerza de 100 newtons. Es decir, fue una prueba de rasgado instrumentado con fuerza progresiva o en aumento, ¿ok? La longitud del canal rasgado son 4 milímetros y pues bueno, esto ya realmente no importa, el Rockwell 200 micrómetros, etc. Iniciamos con 1 newton y conforme vamos avanzando, podemos ver aquí ya la aparición de ciertas fallas. Aquí miren, por ejemplo, tenemos unas bien interesantes. ¿Alguno sabe qué tipo de fallas estamos observando aquí adentro? ¿Cuáles creen, de acuerdo a la morfología, que sean este tipo de fallas? Acuérdense. Parece ser que tienes agrietamiento en el borde Exacto. del canal, que es agrietamiento lateral. Exacto. Que esto pues es por los esfuerzos tangenciales, ¿no?, que hay en el borde de rasgado, de interacción entre el indentador y el canal. No alcanzo a percibir si hay agrietamientos en el canal, ya en el borde, pero parece ser que tienes... no sé si son agrietamientos de tipo tensil que tienes ya en el canal. Son los chevron. Los de aquí específicamente son chevron. Ok, Y ya conforme vamos avanzando, entonces van evolucionando, ¿verdad? Ya van siendo hertzianos. Se van transformando conforme nosotros vamos aumentando la fuerza. Aquí está la primer fuerza asociada al primer agrietamiento hertziano, ¿ok? Conforme nosotros vamos avanzando, podemos llegar al punto de la delaminación total. Ahora bien, aquí está la evolución de la fuerza normal, como les comenté, fue hasta 100 newtons. La evolución de la fuerza tangencial. Aquí, en este tipo de muestras, como les mencioné, el carbono diamante se considera un lubricante sólido. ¿Qué pasa? Cuando la punta de diamante
ya se está enfrentando a un agrietamiento como tal, que es en esta zona, entonces la fuerza tangencial deja de ser constante. Ya no es constante. Entonces, simplemente aquí podríamos, por ejemplo, definir una carga crítica, una fuerza normal crítica aquí en este punto, ¿ok? Y por supuesto, ya cuando se produce la delaminación total, pues el coeficiente de fricción se vuelve un caos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la punta de diamante está tocando ya el acero y el acero presenta, no es un lubricante sólido, ¿verdad? Vamos a ver los datos de la emisión acústica. ¿Qué nos mide la emisión acústica, Dante? La emisión acústica, el sensor de emisión acústica lo que nos va midiendo son justamente las ondas elásticas que se producen producto de generar una fuerza, ¿verdad? De estar aplicando una fuerza sobre la superficie. Llega un punto en el que el coating, el recubrimiento, no pueda soportar más, guardar, vamos a decirlo así, tanta fuerza aplicada, de manera que tiene que desencadenar en un evento que comúnmente es el de despostillamiento, justamente, y lo podemos ver. Aquí en esta zona que ya comienzan los despostillamientos, claramente nos muestra el sensor acústico la señal particular, ¿verdad? Que por supuesto disminuye y vuelve prácticamente, vamos a decirlo así, a una condición basal cuando ya se produjo la delaminación total. Esta es Una la... disculpa, Dante. Sí. Parece ser que bueno, se pegó la pantalla, aún vemos el primer canal, una ampliación a los agrietamientos tipo Chevron que lo mencionabas. Ya veo. A ver, ok. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente. De acuerdo. Gracias. Creo Ya que estamos viendo hay... las señales. Ok, perfecto. Muy bien, entonces teníamos fuerza normal, fuerza tangencial, ¿verdad? Es lo que les comentaba. Justamente en el punto en donde sucede la delaminación, pues inmediatamente ese detector nos indica que ahí ya no hay nada prácticamente. El emisor acústico, ¿verdad? Cuando se está produciendo el agrietamiento, sube de manera dramática, y cuando ya se produce la delaminación total, pues por supuesto ya baja. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esas ondas características, por lo menos no en el coating, ¿ok? Tenemos el perfil, justamente el perfil de la muestra. Nótese el perfil, aquí es bien curioso. O sea, es prácticamente va para abajo, ¿verdad? Y la recuperación residual, la profundidad residual, que nos habla justamente de las propiedades elásticas que tenga el coating. Entonces, ya vimos todo este comportamiento. Estas son todas las repeticiones que se llevarán a cabo. Podemos ver que en términos generales son muy constantes, todas. Este ejemplo, aquí la cosa se empezó a complicar bastante. Simplemente con la fotografía panorámica, vamos a ver qué está sucediendo. Pues la puedo ver hasta cierto punto incompleta, ¿verdad? Porque es como nada más un pedacito. Y panorámica. ¿A qué voy con todo esto? ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? Esa es una muestra, o sea, es la misma muestra, diferentes análisis. Aparentemente, porque estoy utilizando exactamente los mismos parámetros en una y otra. Simplemente hice algo diferente. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Sí ven estas imágenes? Sí, Sí. las estamos viendo. Excelente. Muy bien. Ese es el setup prácticamente de la muestra y del equipo, ¿verdad? Una vez que nosotros enfocamos la zona que queremos rasgar, entonces la platina se desplaza hacia la parte del indentador. Y es importante saber hacia dónde se va a llevar a cabo el rasgado. La platina, cuando se produce el rasgado, va a volver hacia nosotros. O sea, el rasgado se va a producir de manera física hacia atrás, como si estuviéramos rasgando hacia atrás de la muestra. ¿Ok? Aquí, ¿qué podemos ver? Es una muestra pesada. O sea, vamos, la probeta o el cilindro pesaba, que será aproximadamente como 500 gramos, más o menos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Y qué podemos ver aquí?
prácticamente es la orientación que se tenga de la muestra. ¿Cuál consideran ustedes que sea más viable? Un ejemplo corresponde a las primeras muestras que les mencioné y otro, es decir, la parte que ya no se pudo hacer corresponde a otro setup. Y esto tiene que ver prácticamente con la fuerza que estamos aplicando. Vamos, aquí podemos ver en esta parte que imaginen si nosotros lleváramos a cabo una indentación en esta parte, aquí. ¿Qué es lo que pasaría? Acuérdense que estamos aplicando, por lo menos para esta aplicación se utilizaron 10 kilogramos de fuerza como fuerza máxima. De manera que si nosotros colocamos el indentador en este extremo, es que nuestro equipo haga palanca. Y por muy bien pegada que esté esta muestra, se va a despegar, créanme, créanme. O si no se despega, sí se va a mover. Y eso es importante. Ahora bien, tampoco es lo mismo hacer el rasgado de esta parte que de esta parte, que iniciar, por ejemplo, aquí. ¿Por qué? Por lo mismo, exactamente por la misma situación. Aquí si hacemos, pues prácticamente rasgamos y siempre y cuando estemos en el medio de nuestra probeta no va a suceder nada, no tiene por qué suceder nada. Pero si lo hacemos de esta manera, el rasgado inicia aquí, o sea, imagínense como un cilindro, o sea, nosotros lo vemos pequeño, pero el indentador es como un cilindro y si viéramos, si pudiéramos ampliar esto o nosotros volvernos pequeños, podríamos ver un indentador que está aplicando una fuerza y que prácticamente está arrastrando el cilindro mientras progresa en el rasgado. De manera que es la fijación de las muestras. ¿Para qué? Para que no se las arrastre prácticamente el diamante. Especialmente cuando manejamos geometrías que sean susceptibles a que se genere algún tipo de palanca durante el proceso de rasgado. ¿Ok? Excelente, muy bien. Voy a regresar a la parte de la aplicación, perdónenme, de la presentación. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo de un ensayo, por ejemplo, de resistencia al rasgado. Les mencioné, ¿verdad? No es necesario que nosotros determinemos fuerzas normales críticas con un material recubierto. Se puede utilizar, por ejemplo, un cristal convencional, en donde prácticamente lo que nos interesa, ¿verdad?, es saber o conocer o aumentar la resistencia al rasgado. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, o sea, vamos, imaginemos un cristal de una botella convencional, quizá no valga tanto la pena, ¿verdad?, llevar a cabo este ensayo, entre comillas. Pero si hablamos, por ejemplo, de un cristal, de un parabrisas automotriz, entonces la situación se vuelve más crítica. ¿Por qué? Porque la resistencia, no al rasgado, pero la resistencia en general del material nos va a ser clave, ¿verdad? Porque pues, cuando vamos en la carretera, vamos a cierta aceleración y siempre hay partículas que van a estar impactando, ¿verdad? Nuestro material, de manera que entre más resistente es mejor. Para hacer resistencia al rasgado, nosotros previamente, perdónenme, no. Para hacer resistencia al rasgado, lo que tenemos que hacer es prácticamente comparar cuáles son las profundidades residuales de penetración entre un material. ¿Ok? Perdón. Para adhesión, para propiedades adhesivas, pues bueno, ya lo hemos venido manejando. Es una panorámica, nosotros podemos obtener las fuerzas normales críticas. Las aplicaciones en este sector pues son altísimas, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, gran cantidad de los componentes de los motores se encuentran recubiertos por una u otra razón. Por ejemplo, los anillos de pistón, obviamente están sub y bajas, están en movimiento continuo, de manera que los recubren con carbono diamante. También cuestiones decorativas, por supuesto, los PVDs, por ejemplo, se utilizan no solamente para cuestiones automotrices ni herramientales, sino decorativas, para grifos de baño, etcétera. Sin embargo, les soy completamente honesto, no les gusta mucho llevar a cabo este tipo de pruebas, es decir, un scratch. ¿Ustedes por qué creen? Bueno, creo que pues no es algo que valga la pena económicamente, ¿no? Para aplicaciones decorativas.
esa es una y es muy importante, en efecto. Pues sí, realmente el producto no tiene un alto valor agregado. ¿A qué me refiero y a qué voy con esto de alto valor agregado? A que es una técnica costosa, o sea, sensores capacitivos, sensores acústicos, actuadores, eléctricos, y pues olvide, también estamos utilizando una punta de diamante, ¿verdad? Cada determinación que hacemos vamos desgastando y desgastando y desgastando más la punta del diamante, de manera que, pues quizá, en efecto, aquellos productos que no tengan un alto valor agregado, posiblemente no sea tan viable. Esa es una, y también el mismo nombre lo indica, son cuestiones decorativas, y no hay que olvidar que esta es una prueba destructiva. O sea, sí, el canal de rasgado es por lo general pequeño, pero es completamente visible, créanme. Por lo menos en las versiones micro, ¿eh? Para herramientas de corte, pues es la panacea prácticamente la industria aeroespacial. Hay algunos recubrimientos ópticos. Aquí nada más es importante mencionarles que para recubrimientos ópticos también lo más conveniente es el nano rasgado. Aquí en este, porque son capas extremadamente delgadas, que van que más o menos como de 200 nanómetros cada capa. Para pinturas, por supuesto que a ellos quizá no les interese tanto las propiedades adhesivas, tampoco la resistencia al rasgado, pero posiblemente les interese mucho el comportamiento viscoelástico que se tenga en los materiales. ¿Por qué? Para generar más o menos gráficos de este estilo, en donde nosotros queremos menor deformación permanente y que a su vez también tenga una mayor... eso es prácticamente en el apartado de pinturas, ¿ok? Aquí tenemos otro gráfico, por ejemplo, de una fuerza progresiva de varias muestras. Aquí lo que se hace es prácticamente nosotros el post-escaneo, es decir, determinar ya como tal la recuperación viscoelástica, lo podemos hacer inmediatamente después del rasgado o decirle al equipo de acuerdo a nuestra aplicación, ¿sabes qué, indentador? Mantente ahí antes de hacer ese post-escaneo, espérame 1 minuto, espérame 2 minutos, espérame 1 hora, 2 horas, para ver si nuestro material se tiende a recuperarse en función del tiempo, por supuesto. Y también si queremos vernos todavía más sofisticados, ¿verdad? Podemos agregarle temperatura a este asunto. Este video me gusta mucho porque realmente ejemplifica lo que nosotros, cómo es que se obtiene el comportamiento viscoelástico. Va la fuerza en aumento, este es el rasgado como tal, supongo yo que ya se hizo un preescaneo, ¿verdad? Bueno, aquí es una empresa en particular, pero bueno, le agregaron algún tratamiento, volvieron a hacer el post-escaneo y así es prácticamente el material polimérico en una pintura, etc. Este tipo de prueba es muy interesante. Podemos no siempre analizar desde la superficie recubierta, sino un corte transversal, por ejemplo, en donde tengamos un setup parecido a aquí, que tenemos el sustrato, tenemos el recubrimiento y, pues bueno, en este caso tenemos una resina, es decir, está embebido, ¿verdad?, en una resina. Lo que se hizo en este ensayo fue mantener la fuerza constante y después determinar justamente la resistencia al rasgado de acuerdo tanto la parte del sustrato como la parte del recubrimiento. El sustrato en este caso fue de acero, una disculpa, fue de acero y el recubrimiento fue de Inconel, de manera que bajo la misma carga es normal que nosotros esperemos un canal más amplio en la parte del sustrato que en la parte del recubrimiento, por sus propiedades mecánicas. Esto ya se os platicaba, tiene que ver con dureza convencional. Esto tiene que ver justamente con la famosa dureza de rasgado, que prácticamente involucra cuál es la fuerza que estamos aplicando y cuál es el diámetro del canal de, del canal de rasgado, ¿ok? Podemos hacer evaluaciones tribológicas también, en donde prácticamente nosotros hacemos multipasos, un paso, otro, sobre el mismo canal, ¿verdad? Son como pruebas de fatiga. Oye, Dante, ¿puedo también prescindir de mi tribómetro y ya decir que con un equipo de rasgado tengo un tribómetro? No, no, para nada, ¿Por qué? Porque simplemente, vamos, los tribómetros
comerciales, convencionales, lo que nos permiten y en donde radica su magia es en que nosotros podemos simular las condiciones de servicio bajo las cuales va a estar expuesta mi muestra o nuestro material con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si hablamos de anillos de pistones, los anillos de pistones van a estar en contacto justamente con el pistón, que es de cierto material, quiero imaginarme algún tipo de acero, esa es una. El tipo de movimiento prácticamente baja y sube, es un movimiento lineal, igual que aquí puede ser en el Scratch. Pero para empezar, o sea, tendría yo que tener un indentador para empezar de hacer o del material con el que esté en contacto. También tendría que manejar las mismas velocidades que sube y baja. Y se pueden hacer evaluaciones tribológicas muy sencillas. Perfilometría, lo mismo, ya les expliqué la perfilometría, que es prácticamente el pre-scan, pero insisto, no puede... Algunas aplicaciones, esta por ejemplo es un ejemplo en un cristal convencional, es la que les mencionaba, los anillos de pistones, ¿verdad? Los anillos de pistones son bien peculiares porque también son muestras curvas. Entonces hay que anclarlas perfectamente bien al portamuestras porque recuerden, o sea, la última prueba que hice, por ejemplo, con anillos de pistones, requerí alrededor de 150 o 180 newtons de fuerza. Entonces es bien importante tomar en cuenta cuál es la fuerza normal que estamos aplicando y colocar la muestra, fijar la muestra en nuestro portamuestras de acuerdo a eso. Y que no haga palanca, acuérdense, eso es muy importante. Esta es la parte, por ejemplo, de los balancines, que prácticamente son los elementos que otorgan el movimiento radial. Perdónenme, los que convierten el movimiento radial a movimiento lineal en nuestros automóviles. Igual aquí tienen una cobertura de carbono diamante. Debajo de la cobertura de carbono diamante está una capa de nitrotitanio que funge como capa adhesiva. Podemos determinar con mucha precisión el inicio, la evolución y la delaminación total del recubrimiento. Estos son algunos otros. Este es un inyector. Aquí el inyector también es una muestra bastante complicada. ¿Por qué? Porque imaginen, o sea, nosotros, ¿cómo vamos a colocar esto en el portamuestras? Sería un poquito complicado. De hecho, si las muestras son muy complicadas o tienen una geometría, vamos a decirlo, complicada, que no sea ni plana, ni sea esférica, ni sea perfectamente cilíndrica, sino que sea como una mezcla de todo, podemos hacer, y lo recomendable es hacer un portamuestras dedicado, que sostenga y fije muy bien este tipo de elementos. Perdónenme, de cobre. ¿Ves? Igual, de acuerdo a los tratamientos, diferentes tratamientos superficiales que nosotros le demos a este proceso de posición, pues vamos a definir las cargas críticas, ¿verdad? Aquí es prácticamente igual, propiedades así. En ocasiones anteriores, existirán muestras tendencia al rasgado o propiedades adhesivas. Un ejemplo característico de este tipo de pruebas, por ejemplo, son los billetes. Los billetes, analizando los billetes, sucedió algo bien peculiar porque primero utilizó el rasgado, justamente. Y sí, se logró bastante bien la laminación total, porque se requerían fuerzas más altas. Y el nano rasgado llega hasta 1 newton. Entonces, bajo ese fundamento, si ellos quisieran, o si los productores de billetes quisieran, nano rasgado y necesitarían micro rasgado, ¿ok? Esto tiene que ver con capas transparentes en automóviles, que tiene que ver con lo que ya les he venido manejando. Aquí lo que nos interesa es justamente la recuperación elástica. Si está más, sea más presente, se necesite más fuerza normal para ocasionar la primera fractura y también que tenga un porcentaje de recuperación viscoelástica mayor, ¿ok? Como les comentaba, pues podemos agregar temperatura a cualquier proceso de rasgado. Podemos agregar
con microscopía de fuerza atómica. Prácticamente ya los sistemas son automatizados, de manera que hacemos el rasgado y automáticamente la muestra se va a posicionar justamente debajo del cantilever, de la punta del AFM. Ya nada más hacemos el escaneo y pues, obtenemos cuál es la morfología en 3 dimensiones. Esos son algunos estándares relacionados justamente con las técnicas. Me basé mucho en el 20502, sin embargo, también hay algunos para pinturas, barnices. Hay por ahí una normativa internacional, ¿verdad? En la cual pues, participó, por supuesto, ESIME. Y creo que eso sería todo de mi parte en términos generales. A menos para escucharlas. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, Dante, yo tengo bueno, por ahí observamos algunos ejemplos que ponías en tus diapositivas y quisiera saber, ¿qué es más recomendable o cuándo hacerlo? Porque sé que hay pruebas de adhesión en la superficie de los materiales, pero también las he visto de manera transversal. Exacto. ¿Cómo decidir qué hacerlas? O más bien, no sé si es por parámetros que vas a obtener diferentes, ya sea, porque puede ser que la hagas en una misma muestra, el superficial y el transversal, ¿no? Entonces, como, ¿qué diferencia hay entre estos dos? ¿No? Sí, esa es una muy buena pregunta, doctora. De hecho, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una prueba de adhesión de acuerdo a lo que nos dicta la norma internacional, lo que tenemos que hacer forzosamente es analizar desde la superficie. Uh-huh. Ahora bien, el ejemplo que les mostré justamente del scratch en la señal hay dureza de rasgado. Es metros diferencia que vamos a obtener. Y como les comenté, o sea, en las pruebas transversales comúnmente utilizamos una fuerza constante. Y vamos, bajo esa fuerza constante, si nosotros, por ejemplo, voy a exagerar nada más para ejemplificarlo, pero si, vamos, le aplico un newton a mantequilla y después de mantequilla me paso a concreto y después de concreto a cero, el Sí, track claro. que genera incluso con la misma fuerza. Entonces, una metodología y otra, doctor. Ok, gracias. Y una última pregunta nada más, con respecto a los laboratorios aquí en México, ¿qué nos podrías decir de cuáles son los que tienen equipos para hacer este tipo de pruebas? ¿Hay muchos aquí en México? Perdóneme, doctora, se cortó un poquito. ¿Cuál es México? Me quedé. Sí, sí, ¿qué nos podrías decir de los laboratorios que tienen este tipo de pruebas con equipos para rasgado? Ok. ¿Qué les puedo platicar? Por ejemplo, aquí en un mundo completamente diferente, pero bueno, les voy a platicar, por ejemplo, de algunos casos. Hay una empresa en el norte que se dedica a todos los procesos de maquinado. Y tanto de manera breve como indentación, rasgado y tribología, es porque, como lo mencioné, van como de la mano. Y lo que a ellos les interesa, por ejemplo, tienen, por supuesto, las tres tecnologías. Lo que ellos quieren hacer es optimizar sus herramientas de corte. Es decir, no están produciendo ningún material como tal, pero sí analizan los insertos, por ejemplo, que le vende Sandvik o los insertos que le vende Goering. O los insertos que le venden de acuerdo a cuestiones de optimización. Otros laboratorios sí están más enfocados como optimización y su interés es justamente optimizar optimizar este proceso de deposición, mayor resistencia al rayado y una adhesión mucho mayor, por supuesto, para que ya en condiciones de servicio no se vaya a delaminar de pronto el recubrimiento o alguna otra cuestión. Sí.
Ok. Y una última, siempre he tenido la duda, he visto los resultados de rasgado y se me hace un poco complicado ver cómo entenderlos, porque, bueno, finalmente siempre se compara, bueno, al menos aquí en el grupo se compara un material que no es, que tiene ciertas condiciones y otro material con otras condiciones quizá, ¿no? Entonces, siempre lo vemos desde la perspectiva de, bueno, este dio, las cargas críticas se presentaron a una mayor distancia en este, entonces quiere decir que este tiene mejor adhesión. Pero ¿cómo traducir eso? No sé, ya de manera real, ¿cómo decir? Este recubrimiento me va a tardar tanto en que la adhesión de este material me va a tardar tanto, no, algo así, no sé. Por ejemplo, en corrosión, un ejemplo así muy claro en corrosión. Nosotros hacemos corrosión, vemos el resultado en kilo ohms, por ejemplo, por centímetro cuadrado, y se puede traducir esto en la pérdida que va a tener de volumen por año. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, ¿cómo entender estos resultados de rasgado en algo ya más tangible? Claro, sí. Esa pregunta es muy interesante. Sí, ya me la han hecho en varias ocasiones y vamos, no hay que perder de vista que la técnica de rasgado es nada más una proposición que se hizo en su momento relacionar eventos con fuerza. Hasta ahí. Es decir, o sea, sí, en efecto, si yo veo la delaminación, podemos determinar esa delaminación a cierta fuerza. Pero el decir, esa es la fuerza de adhesión total que tiene el material, es algo bien atrevido. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo. O sea, vamos, yo únicamente estoy tomando una punta de diamante y estoy rasgando la superficie. Sí. Y en efecto, me muestra información cuantitativa más valiosa que una prueba de la cinta adhesiva. Sí. Pero si yo quisiera decir, esta es la fuerza que necesito exactamente para delaminar todo el sustrato, sí, prácticamente, no sé si hablamos de esta muestra, tendría que colocar algo que de alguna manera que no entendemos, o sea, separar como ¡pum! Y determinar cuál es la fuerza justamente que se necesita, pero para delaminar sí, no solamente un pequeño aspecto en el canal. Entonces, sí, yo creo que hay que ser un poco conservador, concluir tajantemente, así, la fuerza de adhesión es tal. No. Es una fuerza asociada a ese evento bajo la técnica de rasgado instrumentado. Entonces es bueno siempre hacerlo con algo, compararlo con algo, ¿no? Exactamente. Ahí, por ejemplo, si quisiéramos aterrizar y profundizar más, posiblemente sí necesitemos una prueba tribológica. Las pruebas tribológicas, entonces sí ya nos permiten decir, bueno, pues después de tanta fuerza aplicada y de tanto movimiento y después de tantas revoluciones, tiempo, etcétera, se va a producir esta tasa de desgaste. Entonces ahí sí ya es un poquito más específico. Ok. Muchas gracias, Dante. Muy bonita tu presentación. Gracias, doctora. Muy amable. Bueno, compañeros, ¿alguien más que guste hacer alguna pregunta? Bueno, en caso de que ya no haya más preguntas, pues agradecemos muchísimo al maestro Dante que nos permitió escuchar esta presentación, que nos trajo un poco acerca de su trabajo, de su conocimiento, que nos viene a compartir. Y pues bueno, sabes, Dante, que tienes las puertas abiertas siempre aquí al grupo para seguir colaborando y te agradecemos mucho toda la participación que has tenido con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y espero que les haya sido de utilidad la presentación. Muchas gracias, Dante. Gracias.